cuando yo era un poco más joven de lo que soy ahora, siempre me sorprendía en las iglesias ver aquellas cruces procesionales tan bonitas, ¿verdad?, de orfebrería de plata, y las mirabas atentamente viendo todas las figuritas, los dibujitos, y claro, tenían por delante un crucifijo, un Jesús crucificado. Y luego, así como con interés, ¿verdad?, con curiosidad, uno miraba por detrás de la cruz y ¡ping!, y descubría que al revés del crucifijo estaba la Virgen Santísima. Y luego también veía lo mismo, no solo en las cruces procesionales, sino también en cruces que habían en medio del altar, las que se ponían antes, ¿verdad? Y dices, qué curioso, por un lado Cristo, por el otro lado María. Por eso, en el día de hoy, por la propuesta de José, de San Diego, del cual saludamos, en California, y también de Alfredo, quisiéramos tratar hoy este tema. María, corredentora y mediadora. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis en este programa ya de Veamos, que va haciendo su largo camino. Ya tenemos unos cuantos programas a disposición y más que vamos a hacer, si Dios lo permite, y si vosotros, nuestros queridos televidentes, nos proponéis estos temas tan interesantes que con el Padre Enrique pues siempre nos ilumina, nos da criterio. Claro, muchos de ustedes nos refieren pues la atención que ponen en las misas de Nazaret TV, ¿verdad?, cuando el Padre Enrique pues hace esas homilías que nos tocan el corazón y la cabeza. Y Veamos es una extensión de lo que ustedes nos piden que podemos tratar con el Padre Enrique de una manera un poco más extensiva y un poco más tranquila, ¿verdad que sí? Por eso en el día de hoy queremos preguntar al Padre Enrique sobre esa duda que nos presentaban algunos de nuestros televidentes. Bueno, esa duda, más que duda, una aclaración, y como hacemos en Veamos, tener criterios, tener argumentos para defender mejor nuestra fe y vivirla mejor nosotros mismos. Por eso, Padre Enrique, cuando nos referimos a María como corredentora o como mediadora de todas las gracias, ¿a qué nos referimos exactamente? Hagamos una introducción antes, si te parece. Perfecto. Que es, claro, todo esto viene de este documento, la Congregación de la Fe, que de alguna forma ha venido a decir no al dogma de la corredención de María, María corredentora, no al dogma de María como mediadora de todas las gracias. Claro, el documento dice que son atribuciones o adjetivos que ponemos a María que dice que son un poco como inconvenientes. Claro, el problema es que esto ves y díselo a la parroquia, a los parroquianos de la parroquia de María Mediadora. De todas las gracias. Gracias. Y entonces dices, claro, queda un poco mal que haya una parroquia que se llame así y después diga que esto no se puede decir. Ay, claro. O que, claro, decir que María no es corredentora. A ver, yo creo que si todo se explica bien, todo tiene sentido. Pero a veces las cosas se dicen de tal forma excluyentes que pierden hasta la mínima lógica. Entonces dices, bueno, ¿es o no conveniente el dogma de la redención, de María corredentora, o no es conveniente María mediadora como dogma de fe? Bueno, tantas cosas no son convenientes en un momento y después lo son en otro, dependiendo bien de cómo se llega a entender las cosas. Vamos al tema. Primero empezamos por corredentora, si te parece. Empecemos por ahí. Sentido estricto. Solo hay un redentor, que es Jesucristo nuestro Señor. Claro. Él es el autor de la redención. Hasta aquí todos los teólogos estarán de acuerdo y nadie pondrá ningún pero, porque esto sale en todo el Nuevo Testamento y San Pablo la lo dice. La autoridad de la Escritura lo dice de una manera contundente. Eso hasta ahí no hay problema. Ahora bien, ¿eso quiere decir entonces que no podemos llamar a la Virgen corredentora? Pues todo depende qué entendamos por corredentora. Claro, si por corredentora entendemos
que la Virgen está al mismo nivel que Cristo, y como Cristo ha redimido al mundo, María redime como Cristo al mundo, por lo cual es como Cristo, corredentora, hemos de decir que no. Claro. En ese sentido, María no es corredentora. ¿Pero hay algún sentido en el que sea corredentora? Sí. Y más de uno, hay muchos. Ahí vamos, ¿no? Entonces, claro, María no es corredentora por sí misma. Por sí misma, María es como cualquier otra criatura mortal, como tú, como yo, como nuestras madres y como cualquiera de este mundo, a nivel estrictamente como mujer creada. Ahora bien, en María se da una excepcionalidad que no se da en nadie más, que es que María ha sido creada para ser la madre de Cristo, la madre de Dios. Entonces María tiene una respuesta a la gracia especialísima, haciéndose la esclava del Señor, lo dice el mismo Evangelio, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Dios quiere que una figura que es María participe en la redención de una forma única. Esta forma única es: la redención empieza en el momento que una mujer dice sí a Dios y coopera del todo con la redención. Claro, entonces en ese sentido es colaboradora necesaria en la redención, porque ella ha hecho posible la redención. Claro, si no hay Jesús. Pero si la ha no hecho hay posible, María, no hay Jesús. claro, pero la ha hecho posible desde la gracia que Dios le da, no como si ella fuera aparte. ¿Me explico? No como si el mérito fuera todo de ella para la redención, pero sí que Dios ha querido que ella fuera parte de la redención y su sí fuera necesario para esta redención. En el fondo nos está diciendo: la redención sí que la hace Jesucristo, y por los méritos de su pasión y su muerte. En realidad, los teólogos dirán, no solo su pasión y su muerte, sino desde la encarnación hasta su resurrección, todo es salvífico. Y todo va preparando o haciendo la redención. Hasta ahí estaríamos de acuerdo. Entonces, la Virgen, ¿qué es? Es colaboradora necesaria para la redención de Cristo. Pero es que en el fondo, María, además es querido por Dios así por dos razones. Una, por la dignidad misma de María, su madre. Pero la segunda, porque María es de forma excelsa lo que nosotros deberíamos ser, colaboradores también de la redención de Cristo. Y en ese sentido, cada cristiano también es corredentor. Eso es aquello que San Pablo dice, ¿no? Cumplo en mi cuerpo aquello que falta en la redención de Cristo, en la pasión de Cristo para la redención. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta que nosotros digamos que sí a Cristo con nuestra vida. Y María es la que ha sido perfecta en hacer eso. Por eso ella es corredentora como colaboradora total a la redención. María es corredentora no en el sentido de que la salvación dependa de ella y la gane ella para el mundo, se la gana Cristo. O sea, Cristo es el mediador entre los hombres y el Padre, y lo puede ser porque es Dios mismo hecho hombre. Y es Dios mismo que se da en como persona al Padre muriendo por nosotros. Eso no lo hace más que Él. Sí que algunos dirán, y aquí hay toda una teología de una época, que María allí al pie de la cruz y colabora en la redención sufriendo la cruz de forma incruenta. Esto hay autores que lo ponen y lo dicen. Pero me gusta más plantearlo desde el otro punto de vista, que es como colaboradora de la redención. Así que corredentora no sería en el sentido de tenemos dos redentores, uno el oficial y el otro la extraoficial, Jesús y María, no ese es el sentido. Y entonces, claro, sufren algunos teólogos cuando se habla de María corredentora diciendo, me ponéis al mismo nivel a la Virgen que a Cristo. No, nadie pone al mismo nivel. Bueno, nadie pone al mismo nivel. Algunos teólogos,
clásicos lo ponen al mismo nivel, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que Dios ha querido ensalzar a la Virgen al máximo, casi con todos los dones de Dios. Entonces, pero no porque la Virgen sea, no, porque Dios quiere que la Virgen sea para nuestro bien. Claro. Y así en esos dones está el ser Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, unos atributos que son divinos, en el fondo. Entonces, ¿la Virgen es Dios? No, pero en parte sí. Y entonces, digamos en qué parte es Dios. ¿No es verdad que dice el Señor y seréis dioses? Claro. Y no dice que todo lo que es ser cristiano es una divinización y podremos conocer al Señor porque seremos como dioses en la redención. Pues la Virgen es primicia de eso, después de Cristo. Porque Cristo ya lo es. La Virgen la primicia para serlo. Entonces la Virgen en el cielo es como Dios, no es Dios. Claro. Pero, sí. Noten nuestros televidentes una cosa, y perdóneme, padre, que haga un poco de ¿cómo se llama?, de abogado del diablo, ¿verdad? Fíjense lo que ha dicho el padre Enrique. El Redentor es nuestro Señor Jesucristo y la Virgen es colaboradora de la redención. Y en algún momento, yo creo que no se le ha escapado, padre Enrique, porque usted dice lo que quiere decir. María es figura y modelo de esa colaboración a la redención que nos pide el Señor a nosotros, dándonos la dignidad de hijos de Dios. Que ahí empieza también un principio de, como usted ha dicho muy bien, de divinización del hombre. Por lo tanto, cuando decimos que María es corredentora porque colabora con la redención, con Cristo, esto nos llama a nosotros a la responsabilidad de colaborar con el plan de redención y de salvación. Y San Pablo nos dirá que es necesario para nuestra salvación que colaboremos. Encima es necesario, ¿eh? Sí, es que colaboremos para la redención. Andamos con un gran nivel, ¿eh? Claro, entonces todo es complicado a veces, pero sí, el problema al final es, pero es que San Pablo lo deja muy, muy claro. Necesitamos, o sea, es aquello que dicen los clásicos, ¿no? Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Sin ti, claro. O sea, tú has de participar de la alegría de la salvación y quererte salvar. El padre Enrique nos ha iluminado sobre este título de María Corredentora. Padre Enrique, ¿nos puede hablar ahora de este otro título de María Mediadora de todas las gracias? Bien, de hecho es muy curioso porque que el documento pontificio, sí, de la Santa Sede, de la Coronación de la Fe, nos ponga las dos cosas juntas, porque las dos están juntas. Porque quiere que, si por redención entendemos esa colaboración de María, es que la mediación es la misma colaboración. Claro. O sea, claro, aquí ¿de qué se quejan los teólogos protestantes? No, María mediadora, solo hay un mediador entre el Padre y nosotros, que es Cristo. Y nosotros decimos, claro, sí, pero es que la Virgen, ¿qué es lo que hace? La Virgen lo que hace es llevarnos a Cristo, llevarnos a su Hijo. Y en este sentido es la intercesora por excelencia. Y alguno dirá, pero no, solo Cristo es mediador. Pero a ver, ¿tú qué entiendes por mediador? ¿Y qué entiendes por intercesor? Si por mediador entiendes que el único que salva es Cristo, estamos de acuerdo. Si por intercesor entiendes que solo Cristo puede interceder al Padre, no estamos de acuerdo. Si entendemos por mediador simplemente aquel que media entre Dios y los hombres, solo Cristo es el que salva y hace de mediador real. Pero si entendemos mediador aquel que media en favor de, que quiere decir intercede. Claro, San Pablo nos dirá, os suplico que recéis e intercedáis por todos los hombres. Claro. Pues entonces María intercede por todos, claro, como todos los santos. Entonces, en ese sentido, ella media, pero media no en cuanto a la salvación, que ella da la salvación da a Cristo. Pero ella hace aquello en el fondo, que está en el capítulo de San Juan, al principio del Evangelio, lo que sería las bodas de Caná.
intercede a favor de los novios, intercede a favor de la boda, intercede, como tantas veces debió interceder ante su Hijo por tanta gente. Bien, esa intercesión es lo que hace que sea mediadora. Pero no hemos de confundirlo como si esto fuera ontológicamente superior a Cristo. No, todo lo que es María es por Cristo. Si queremos, aunque esto es muy discutible lo que voy a decir ahora, solo hay una cosa que Cristo no da a María y María da a Cristo, que es su cuerpo. Padre Enrique, todo lo que nos ha dicho nos ha gustado mucho y nos ha aclarado mucho las ideas, pero si yo le pregunto, entonces, a raíz de la luz de todo lo que nos ha comentado, ¿cómo deberíamos tomarnos o interpretar este texto de la doctrina de la fe que ha salido de Roma cuando habla sobre estos temas? Pues acogerlo bien, aunque a muchos les ha sentado mal. Sí, por eso, claro. Pero hay que cogerlo bien, porque cuando uno no te lo lees bien, lo único que no te gusta es que aquellos que son muy devotos y que tienen todo el derecho a ser muy devotos, claro, hombre, por favor, no les gusta que les digan, estábamos pendientes del nuevo dogma de la Virgen, que era corredentora o mediadora, y resulta que no nos lo hacen. Vale. La Santa Sede ha dicho que no. Pero si cuando lees el texto bien, no te dice que no lo sea, sino que te quiere acotar en qué sentido lo es. A mí me hubiera gustado, pero eso ya es muy personal, haberlo hecho al revés. No haber hablado del dogma al principio, sino hablar más de todo el sentido de corredención, y que habla el texto, pero haber empezado por allí. Y entonces haber dicho, a ver, ¿qué problemas habría al final del texto? Si ahora esto se hiciese dogma, que se podría malentender por esto y por esto. En el fondo, todo lo que estoy diciendo está en el documento. Pero a veces la forma de presentarlo hace que algunos se ofendan. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Pero en el fondo el documento está bien. Alguno hubiera querido que hubiera habido más profundidad en algunos. A mí me hubiera gustado más un buen tratado sobre lo que es la corredención y la mediación de María. Pero objetivamente está. Y objetivamente lo que dice es correcto. Y es verdad que es muy complicado ponernos en contra, o sea, aceptar que decir el dogma de la corredención no traería más problemas a veces que soluciones. Pero eso no quiere decir que no se pueda hablar de María corredentora, que no se pueda hablar de María como mediadora. Claro. Se puede hablar, y en cristiano y en católico. Otra cosa es que no es conveniente en este momento que esto sea dogma para evitar malas interpretaciones. Pero sí que se puede decir. Clarísimo, ¿verdad, queridos televidentes? Un día preguntaron al Santo Padre Benedicto XVI, en gloria esté, sobre el dogma, el posible dogma de María como corredentora. Y él respondió diciendo, esta es una cuestión que todavía está en estudio, hay que madurar, y todavía no es el momento. Por eso nos atrevemos a preguntarle al Padre Enrique si el tema de corredentora es o no de momento dogma declarado por la Iglesia o no sobre la Virgen María. ¿Cuántos dogmas tenemos sobre la Virgen María? Es decir, verdades que debemos creer con fe cierta sobre la Virgen Santísima. Los dogmas en este momento son, al menos hasta hoy, mañana, no sé, hoy son 4 dogmas. Y los 4 son más que conocidos. O sea, el primero es el dogma de la maternidad divina de María, o sea, María Madre de Dios, Concilio de Éfeso. En el 431, a partir de ahí se hará Santa María la Mayor de Roma, por ocasión de ese dogma. Después el segundo es la perpetua virginidad de María, que este está en varios concilios, ya en el concilio de Letrán, pero después sobre todo estará bien fijado en el concilio de Trento, aunque se encuentra en muchos documentos anteriores, ya se habla mucho de la perpetua virginidad de María, o sea, antes del parto, en el parto y después del parto. De hecho, tanto es así que en el lenguaje español le llamamos la Virgen. La Virgen, claro. En otros idiomas no. En cada idioma tiene lo suyo, pero para nosotros es la Virgen.
Después habría el dogma de la Inmaculada Concepción, que es del año 1854, y el dogma de la Asunción, que es el último, el de Pío XII, del año 1950, y basta. Pero bueno, que en los últimos 150 años se hayan hecho, o 170 años, se hayan hecho 2 de los 4, también quiere decir mucho. Pero cuando se hacen dogmas, recordemos que es aquello que se ha creído siempre, no es aquello que se inventa en un momento. Claro. Por eso cuando hablamos del dogma de la corredención, esperando que un Dios se haga, se ha de hacer como marque la Iglesia, dando el sentido de lo que es la corredención en sentido católico, no en el sentido que los protestantes dicen que nosotros decimos, poniendo al mismo nivel a Cristo y la Virgen. No es eso, sino como la colaboradora que Dios ha querido, que el mismo Cristo quiere para la salvación de la Iglesia. Claro. O sea que repasando un poco, me van a permitir, los 4 dogmas que tenemos sobre la Virgen son María, Madre de Dios, la virginidad perpetua de María, antes del parto, durante el parto y después del parto, después la Inmaculada Concepción, y el último, la Asunción en cuerpo y alma a los cielos. ¿Me lo he aprendido bien, Padre? Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Muchas gracias, Padre Enrique. Dejadme, si por favor, saludar, que tengo pendientes aquí a muchos, nos escribís muchos, pero dejadme pues pedir, como hacemos siempre a los programas, bendiciones pues a nuestros televidentes que nos escriben y nos proponen temas. Por ejemplo, saludamos a Mario, también a Varinia de Argentina, a Salvador, que se dedica al manga con valores cristianos, muy interesante. También a Laura, a Gabriel y Graciela de Montevideo, que muy preocupados porque muchos católicos no tienen suficiente formación. Y les felicitamos por sus 54 años de casados. ¡Viva Cristo Rey y María Santísima! Sí, señor. Saludamos a Pilar de Lima, Perú, a Nakari de Venezuela, que nos propone pues esta confianza que debemos tener en los ángeles de Dios que nos protegen y que tenemos que tener un gran criterio sobre esta espiritualidad sin Dios, que esto no se puede vivir de ninguna manera. Por eso, hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos al menos les haya servido de alguna ayuda, de alguna inspiración para vivir mejor en cristiano y ser mejores testimonios de Jesucristo. Por eso, como siempre, podéis hacer vuestras propuestas aquí en este correo electrónico sobreimpreso, veamos.nazarettv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón. Y como siempre, no se olviden de ver a menudo nuestra web nazaret.tv para estar al día bien formados y bien informados. Invocamos ahora la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.